ya regresamos a su programa Sucesos 920 y estamos escuchando a Carlos Gabriel. Su CD está padrísimo, la verdad, se llama Vivir y Soñar. Y qué bonito canta Carlos Gabriel. Y me encuentro con la presencia de la nutrióloga Karina Valcorta. Y estamos en un tema bien interesante, ¿no? Como los niños, hay veces que las mamás, por más que intentan meterles pues las verduras, el niño está con que no quiero, no me gusta, ¿no, Karina? Pues sí, mira, yo creo que es un tema difícil y digo, cada niño es diferente, ¿eh? Claro. O sea, no podemos dar una recomendación y como que es ley, porque sí. pues, no se puede. Sí. Pero sí hemos visto, por ejemplo, que es muy importante que a la hora de que los niños se sienten a comer, ¿sí? No obligar, o sea, no utilizar el método anterior que a lo mejor a muchos de los que estamos escuchando nos tocó, de que no te levantas de la mesa hasta que no te termines todo, claro. ¿sí? Porque muchas veces por obligándolos, lo único que vamos a causar es que tengamos como un sentimiento negativo hacia ese alimento, ¿sí? Entonces tampoco no es de que mi hijo haga lo que usted le parezca y tampoco, ¿verdad? Sí, porque debe haber siempre ciertos límites y con los niños. Lo que se debe hacer es siempre invitarlo a la mesa, independientemente que el niño diga que no tenga hambre, invitarlo a la mesa, o sea, esta es la hora de comer, nos tenemos que sentar todos a comer. Si no tienes hambre, ahora, pero te sientas. Casi siempre cuando los niños se sientan y se muestran inapetentes, refieren, ya después de que empiezan a ver a mamá o a papá o con quien coman, ¿no? Lo empiezan a ver, empiezan a percibir los olores y todo eso, entonces dicen, ya quiero comer. Claro. Ahora, siempre algo que hemos mencionado mucho en este programa es las cantidades con los niños, ¿sí? Las cantidades. Como a veces decimos, no, es que mi hijo no come bien. Ahorita tú me dices, bueno, pues es que no comen bien o no tienen buena, pero le servimos como adulto al adorado. O sea, claro. Es un niño a lo mejor de 6 años y tú le sirves un plato porque tu mamá o tu abuelita o tu papá tienes hambre. Tú eres el que traes un chorro de hambre. Y entonces es como cuando la mamá tiene frío, ¿no? Sí. Tú tienes frío y entonces tape al niño. Y lo traen, pero que sí, con la chamarra, la bufanda, sí, tienes toda la razón. Entonces hay veces que traemos hambre y entonces servimos muchísimo, ¿sí? No, entonces yo siempre les digo, la cantidad de alimento que le debemos de servir a nuestros hijos es su puño. Por ejemplo, tú pones el puño de tu hijo cerrado y eso es lo que le vas a servir de arroz, eso es lo que le vas a servir de frijoles y eso es lo que le vas a servir de guisado. Su puñito. Su puñito. No, que le pues podemos poner el puño de la mamá y del papá en el plato, y entonces, ¿no? Pues así es su estomaguito, pues digo, claro. Uno ya tiene el estómago maduro, ¿no? Pero sí. Los pobres adorados ya, o sea, entonces, es servirle poquito. Y eso a veces a las mamás les causa, pues, un terror, o sea, ¿cómo va a comer tan poquito? Ahora, no le estoy diciendo que es lo único que le va a servir. Ahora, yo al servirle poquito, sí, obviamente en un plato pequeño también para que no sea demasiado grande el plato y no vea tan poquito, lo va a comer el niño y si el niño tiene ganas de un poco más de alimento, le vuelvo a servir lo mismo, en las mismas cantidades. Claro. Esto va a favorecer que el niño te diga, ¿sabes qué? Estoy sintiendo más hambre, quiero más. O sabes que ya estoy satisfecho y hay que respetarlo. Porque cuando a mí me obligan a comer algo, nosotros perdemos el sentido de la saciedad. Y entonces cuando estoy adulta, pues tenemos el dicho clásico, es que no sé por qué como tanto, tanta pero pues ansiedad. De chiquita te lo vienen formando, ¿no? Entonces ya no aprendemos a distinguir cuando somos adultos y jóvenes, ya no distinguimos cuándo estoy satisfecho, cuándo es hambre, cuándo es antojo, cuándo no tengo que comer más. Entonces, porque hay veces que incluso a todos nos ha pasado de que está tan bueno el guisado, pero ya no tengo hambre. Ah, no, pero más, pareciera que fuera la última vez que lo fuéramos a preparar, ¿no? Sí. Entonces, esto es muy importante que desde niños lo hagamos y que respetemos que nuestro hijo es chiquito y su estómago está chiquito, sírvale poquito, no pasa nada. Luego detectamos cuando un niño está malnutrido, desde si se le cae el cabello, su color de piel, si el niño era bien activo y ya no está activo, ¿sí? Si notamos que duerme más, algo cambia en nuestro hijo, nosotros conocemos a nuestros hijos. Claro. Y si algo cambia en el pequeño puede ser algún síntoma de nutrición, digo, si el niño es flaquito y come poquito, pero come constante, aunque coma muy poquito, pues quiere decir que eso es lo que necesita el niño. Y si no cambia, ahora puede ir con su pediatra, sacarle un estudio de sangre para ver si el niño
tiene alguna deficiencia, y si no tiene ninguna deficiencia, no lo vitaminen más, porque también están flaquitos, a veces esa es la complexión del niño, y entonces vitaminas, licuados y no sé qué, pero lo único que está haciendo es su hijo desechar las vitaminas por la orina, porque es un exceso, él no lo necesita. Entonces, antes de darle licuados y vitaminas y no sé qué, pues entonces vaya con su médico, cerciórese que está con el estudio de sangre, que no hay ninguna deficiencia de alguna vitamina, y si no, pues respete la cuestión. Pero siempre que el niño se siente con la familia a comer y que haya reglas, ¿verdad? También en ese sentido. Ahora, para las verduras, que me dices, ¿cómo las introducimos un poquito más? A los niños siempre, casi siempre les gusta mucho la sopita de letras y de fideos y todo eso. Podemos cocer lo que viene siendo brócoli o la calabaza o la zanahoria, la cocemos y ya que está cocida la licuamos, ¿sí? Y eso mezclarlo con el caldito de pollo o el agua que vamos a por hacer la sopa de verdura, la sopa de pasta. Sí. Ya va licuada la zanahoria o ya va licuado la calabaza, y entonces ahí en eso se cose mi sopita de fideos, se come mi sopita de municiones o de letras o lo que sea, y el niño se va familiarizando, se va ¿no? familiarizando con esos sabores. Sí, Oye, así es. Sí, qué interesante, ¿no? Porque como dices tú, eso de servirle el puñito, tienes toda la razón, porque después decimos, oye, ¿por qué el niño tiene 5 o 6 años y ya come como el papá o como la mamá? Pues, o porque tiene la obesidad que ahorita tiene. Yo creo que es también culpa de nosotros como padres, ¿no? Así es. Entonces, casi siempre los hábitos de alimentación se heredan, así como se heredan muchas cosas en la vida, que nuestros padres, cosas muy buenas nos heredan y otras cosas no tan buenas, también los hábitos de alimentación se heredan. Casi siempre nosotras cocinamos como mi mamá cocina, como la mamá cocinaba. Claro. Si la mamá cocinaba con manteca, yo voy a cocinar con manteca. Si mi mamá comía pan de dulce todas las mañanas, yo voy a comer pan de dulce. Casi siempre, ¿verdad? No es así ley, pero casi siempre así es como lo vamos a hacer. Si mi mamá es una mujer que come muchas verduras, es muy probable que la mayoría de sus hijos coman muchas verduras. Entonces, sí, así como yo siempre les digo, así como se preocupan por ver en qué escuela van a meter a sus hijos y qué maestros les dan y todo ese rollo, también hay que preocuparnos por qué cuestiones de alimentación les estamos dando, qué hábitos les estamos heredando, ¿verdad? Y también platicabas ahorita un tema no menos importante, sino el higiene de los alimentos, sí, ¿no? Ahorita al principio del programa, bueno, pues estábamos con esta cuestión de la tabla, del manejo higiénico de alimentos. Ahora, otra cosa que también de manejo higiénico de alimentos es muy importante es la cuestión en el refri. Ya hablamos de la tabla ética. Sí. Ahora, en el refri también debemos de acomodar hasta cierto punto en un orden nuestros alimentos. Lo que se recomienda es que las cosas crudas estén en la parte baja del refri, ¿sí? Y las cuestiones cocidas estén en las parrillitas de arriba del refrigerador. En los cajones lo que está... Las verduras y todo eso. Pero ya ves que nuestro refri muchas veces tiene 3 parrillitas por lo general, y ahí acomodamos que me sobró tantito guisado y de ahí lo ponemos en el refrigerador y todo eso. Entonces, si por ejemplo yo voy a cocinar una carne y me sobró algo de carne cruda, ¿sí? O la estoy descongelando algo, debemos de ponerla en la charola más antes de la de las verduras, en la de la más bajo. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestra carne cruda, ahorita mencionábamos que lo crudo no ha tenido un proceso de cocción, y en el proceso de cocción se mueren muchas bacterias. Okay. ¿Sí? Entonces, que a lo mejor viene un poquito saturada de bacterias, y ahí en la cocida se mueren y ya son mucho más inocuas, quiere decir más benéficas en cuestión de bacterias para nosotros. Entonces, si yo lo pongo en la parte de arriba y en la noche por X o manga no lo puse en un buen recipiente, y yo abajo tengo, no sé, una ensaladita de, no sé, se me ocurre, de coditos con no sé qué, y esa carne empieza a gotear, porque yo no la puse abajo, la puse arriba y empieza a gotear, ya me contaminó mi sopa de coditos. Ajá, ¿sí claro, por supuesto, sí. Entonces, es muy importante que lo cocido, como ya tuvo un proceso de donde murieron bacterias y todo por medio del calor, lo pongamos arriba, porque es menos probable que me contamine lo que está crudo. Entonces, todo lo crudo, por eso las verduras y todo son crudas, van abajo, ¿sí? Oye, Karina, hablando de eso de las verduras que van abajo, muchas veces llega
mayoría de las personas, unas no, ¿verdad? Todo las lavan y las meten, pero hay otros que las meten con toda la bolsita de plástico. ¿Está bien esto o está mal hecho? Pues yo creo que no, ¿verdad? O sea, hasta por sentir, hay algo que yo siempre le digo mucho a las amas de casa, utilicemos sentido común, Sí. sentido común. Incluso se recomienda que si yo voy a la verdura y todo eso y las meto en mis bolsas y todo, el sentido común al menos a mí me dice que le tengo que dar una lavadita con agüita de jabón, con el salvo, con el Axón, lo que sea, con una lavadita a mis verduras, las dejo secar y luego ya las meto al refrigerador, ¿sí? Y estar lavando este refrigerador obviamente por lo menos una vez al mes o cada vez que se necesite, ¿verdad? Pero sí es importante que lavemos las verduras y las frutas antes de meterlas al refrigerador. Otra cosa que se tiene que lavar antes de meter al refri son los botes de leche y todo eso, porque la leche, si usted se fija en la tiendita, en el súper donde la compramos, a veces que vienen arrastrando sí, los carritos donde traen, donde traen todas las leches, ¿no? en el diablito, Sí. casi que arrastrándolo por toda la calle. Y entonces hay veces que vienen bien contaminados estos litritos de leche, más que nada los de cartón, los de plástico, como sea. Hay que darles una lavadita, podemos poner tantita agua con poquito cloro y humedecer ahí nuestro trapito que utilizamos para limpiar y darle una limpiadita con cloro y agua, así, un trapazo, ahora sí que a los... Y que muchas veces no lo hacemos, ¿eh? No lo hacemos, casi siempre lo compramos y lo metemos, entonces esto nos está evitando que en nuestro refrigerador se proliferen cierto tipo de bacterias, aunque la temperatura del refri es especial para que no crezcan tan rápido las bacterias, ¿verdad? Entonces, bueno, pero sí se recomienda que le demos una limpiadita. Otra cosa muy importante que comentábamos es, la cuestión también se le tiene que dar una enjuagadita a los huevos. ¿Sí? Los huevos a veces vienen hasta con la pluma, con las plumas del ave y bueno, total. Entonces, o ahora que le ponen unos sellitos, ¿no? También. Bueno, el sellito no se le puede quitar, pero sí darle una enjuagadita, porque muchas veces, más que nada en las tienditas de la esquina, como sea en el supermercado, ya no los venden hasta en unas cajas muy bonitas, sí, muy bonitas, muy presentados, pero sí en la tienda de la esquina, a veces, pues, no sabemos ni dónde agarraron el huevo y ahí es donde podemos. Entonces, denle una lavadita igual así con un trapito o con tantita agua y luego ya los metemos a refrigerar. ¿Qué tan bueno es refrigerar la comida? ¿Me lo contestas después del corte? Así es. Damos un corte y regresamos con más. Sucesos Pues dicen que no es muy bueno refrigerar, que regresamos. pierde las propiedades, ¿no? Ay, No. es que yo me le di la dieta, tú no sabes cuánto tiempo. No, ahí lo importante es